estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio. Siempre, como cada lunes, empezando la semana con una mirada social, una mirada de lo que ha sido el fin de semana, pero sobre todo también con esa perspectiva de lo que puede ocurrir desde hoy en el transcurso de la semana. Hay muchos temas que están en el tapete. Ahora este fin de semana el tema principal era la celebración de esa fiesta para para el pueblo católico aquí en la República Dominicana, que es la celebración de la Virgen de la Altagracia, cada 21 de enero. Y todo lo que implica eso, ese fin de semana, muchos movimientos, mucha gente se desplaza de muchas partes del país y también de otros países, porque la Virgen, la protectora de los dominicanos, tiene siempre esa tendencia de jalar a tantas personas que van allá a Higüey a brindar una promesa que prometieron, a cumplir su promesa. Y eso da movimiento, y eso da también de que el pueblo dominicano se mantenga activo con esta fiesta tan importante en esta parte de la población dominicana. Pero también vemos otros temas que han surgido a partir también de esta fiesta, que ahí lo tenemos en los medios de comunicación, y ya desde aquí en varias ocasiones se ha tocado el tema de la carta pastoral que se hace en relación a esta fiesta, con motivo de que la iglesia, los obispos tienen una postura, tienen una mirada, hacen una reflexión y comparten esta reflexión con el pueblo dominicano. Y uno de los temas que ayer se trató en el caso del obispo allá en Higüey es el tema de la vida. Él hace referencia de que en la sociedad dominicana parece que a la gente no le duele la vida, parece que a la gente no tiene temor de la vida, y de hecho cuando leemos los periódicos, vemos cuántas personas mueren a diario. Mueren por accidentes de tránsito, mueren por conflictos internos, mueren por feminicidios, toda la violencia intrafamiliar, mueren en un atraco para quitarle un celular, una pistola, mueren y mueren. Y creo que si hablamos que uno de los derechos fundamentales es el respeto a la vida, entonces creo que es oportuno que el obispo de Higüey, Nicanor Peña, hiciera referencia a eso. Y esa referencia no es más que un llamado a la población dominicana para tener un poquito de respeto hacia la vida, su vida, que tiene que preservarse, que tiene que cuidar, pero también la vida de los demás. Y vemos que nosotros en los últimos años hemos tenido unas estadísticas muy alarmantes con el tema de la muerte en la República Dominicana. Y yo creo que eso no solamente debe ser un tema de la iglesia, no solamente debe ser un tema de Nicanor Peña como obispo de Higüey, no solamente debe ser un tema del Estado, sino que es un tema que tiene que estar en todas las instituciones, en todas las organizaciones, en cada una, dominicanos y dominicanas que conformamos parte de este territorio, de esta sociedad. Debe ser un tema que se tiene que tocar, que nos tiene que tocar para una reflexión fundamental y ver cómo nosotros entre todos, como sociedad, como dominicanos y dominicanas, asumimos realmente un tema para preservar la vida. Y no solamente como plantean en este caso la iglesia, los obispos, que han tomado, en el caso del obispo de Baní, Víctor Masaldi, que ha tomado el tema de la defensa de la vida a partir de lo que estamos planteando de cómo preservar también la vida desde la gestación, desde la barriga, sino que tiene que ser un tema a profundidad, todo lo que tiene que ver con la vida. Y la vida también está muy afectada
con todo el nivel que tenemos en el país de corrupción, de todo el nivel que tenemos de impunidad y de hecho de no tener una equidad social que garantice que el dominicano y la dominicana tenga por lo menos garantizado ciertos niveles. Y creo que también eso es parte para poder tocar en el tapete como reflexión. Y yo creo que la corrupción, la impunidad que tenemos en los últimos años también ha disminuido la calidad de vida del dominicano y de la dominicana, que al final son la mayoría que caminamos de a pie, que los que trabajamos tenemos un salario mínimo, pero hay una cantidad de personas que están desempleadas que también ven afectada su vida de una u otra manera. Y creo que eso, don Alfonso, que tenemos que ver la vida desde esa dimensión mucho más amplia a la hora de poder profundizar y hablar de cómo se preserva la vida en la República Dominicana. El tema es interesante, la defensa de la vida, proclamar por el derecho a la vida, protegerla, conservarla. Y el obispo Nicanor Peña, del púlpito de la Basílica, habló del tema, como usted bien reseña. Pero hay que llamar a enfrentar la delincuencia, pero no solo la delincuencia callejera, también hay que ver la delincuencia política. Y hay que ver el origen de la delincuencia callejera. Esa delincuencia que no tiene miramiento para arrancarle la vida a otra persona por un celular, o por 500 pesos, o porque supone que tiene 10,000 pesos, o porque se enteró de que fulana o fulano hicieron un retiro del banco y van a la casa y lo asesinan. Eso es reprochable. Y hemos llegado a esos niveles de delincuencia por los desajustes estructurales en la sociedad dominicana. Pero eso tiene una causa estructural. Y la corrupción es una de las principales causas. Porque se están robando los dineros del pueblo que deben ser invertidos en la generación de fuentes de empleo, de riqueza. Y estamos tomando préstamos internacionales y en la mayoría de los casos, una buena parte de esto, se los roban. Y entonces hay una impunidad para los que cometen estas fechorías, que es lo que empuja a esa delincuencia de abajo. Y entonces, de alguna manera es un reparo que uno hace. Discutí el tema con Juan Francisco ahora en la primera parte del programa. Es verdad, no hay respeto por la vida. Es como que la juventud de hoy no quiere su vida y no respeta la vida de los otros. Todo eso es verdad, pero también hay que aprovechar escenarios como ese para decirle al presidente de la República 4 verdades sobre el tema de la impunidad, sobre el tema de la corrupción. Y él se hará el chivo loco, pero de alguna manera las palabras de un obispo tocando el fondo de estos temas tiene que dolerle al presidente de la República y hay que decírselo. Hay muchas cosas que son discutibles. Bueno, Jacinto no es mi invitado para yo interrogarlo, entrevistarlo sobre estos temas. Dice el obispo Nicanor Peña: vivamos unidos como una sola familia por medio del lenguaje de la fe, de los signos y de los ritos sagrados, construyendo así la fuerza del amor y con el sentido de nuestra dominicanidad. El tema de la cultura es importante. El tema del nivel de civilización es importante, porque es lo que nos puede llevar a esos niveles de unidad y de amor y de respeto. El tema de la ética, de la moral, del civismo, la civilidad como tal, que se han perdido en las escuelas y por supuesto en los hogares. Porque ¿quiénes son los que están educando hoy en los hogares? Una generación que no tuvo en las escuelas estas asignaturas y que está siendo bombardeada desde los medios y desde la acción pública, de los políticos y del empresariado, por actos que dejan mucho que desear, que dejan mucho que decir, por actos indecorosos. Y entonces el ejemplo es malo, lo que ven en el espejo es malo, son caricaturas, y eso es muy serio. La responsabilidad del sacerdote, no importa la jerarquía, sea una simple monja o un simple cura,
es predicar con el ejemplo y poner el dedo en la llaga, como lo hizo Jesús. Pero para eso se requiere que no estén contemporizando con el poder, porque el poder terrenal corrompe. Y entonces la misión de un hombre de fe, de un cristiano, es continuar la obra emblemática de Jesús. Y eso debe siempre estar presente en las reflexiones, en las homilías, desde el púlpito, la palabra, pero desde la cotidianidad, el ejemplo, de modo y manera que las acciones de los religiosos, no importa que sean de la Iglesia Católica o de una iglesia protestante o de otra denominación, las palabras siempre tienen que estar acompañadas con las acciones. Decía Juan Francisco hace un momento que un primo suyo, cristiano, le comunicó a su pastor que se iba a divorciar, y el pastor le dijo: no, hermano, esa es su cruz y tenemos que cargarla. Y le pregunta a Juan Francisco: ¿qué pasó con su primo? Oh, sigue con su esposa, esa es su cruz. Entonces, la cruz del cristiano, sin importar la denominación del credo, es el comportamiento ejemplar. Ese comportamiento que tuvo Juan Pablo Duarte. Nicanor Peña citaba al primer obispo de la diócesis de Higüey y jefe, digamos, que de la basílica, cuando dijo en una famosa homilía, quizá la primera, que el pueblo dominicano iba a dejar de ser libre e independiente cuando dejara de tener fe en la Virgen de la Altagracia. Y yo me pregunto, ¿quién le dio al pueblo dominicano a la Virgen de la Altagracia como matrona? Porque decimos patrona, debe ser matrona. Hoy cerca del 40% de los dominicanos que se congregan no pertenecen a la Iglesia Católica, pertenecen a otras denominaciones. Y está la gran concentración que hace Ezequiel Molina el 1 de enero. Y los que vienen ahí puede que sean el 2, el 3% de los feligreses que responden a esas denominaciones. Hay otras denominaciones cristianas que no van a esa concentración porque no hacen parte de esa congregación o de esa confederación de grupos cristianos que liderea Ezequiel Molina. Entonces hay muchas cosas que plantearse en estas reflexiones. Lo importante es vivir cada quien la fe, vivirla a su manera, vivirla con respeto a los demás, a la naturaleza, y que por fin hagamos esfuerzos mancomunados por el respeto a la vida. Desde la Iglesia Católica, las demás iglesias, desde las escuelas, desde los poderes establecidos, Congreso, ministerio, el simple educador en las aulas, hablar siempre del respeto a la vida, eso es fundamental. Sí, yo creo, como pueblo, como sociedad, siempre hay elementos que nos van aportando en esa construcción, como sujeto social, pero también desde una identidad. Y eso pasa con el tema, no solamente aquí en el país, cuando tocamos el tema de la Virgen de cualquier país, llega un momento que independientemente de que la Virgen de cualquier país, cada país tiene una Virgen. Exacto, si te vas en este caso a México, la Virgen de Guadalupe, esa es la Virgen, es un símbolo ya para todo mexicano. En Cuba la de cobre, va a haber en Virgen de la Caridad del Cobre, ajá, va a haber en Brasil Aparecida. Llega un momento que ya esa Virgen ya se mete tanto en la cultura de ese país que ya no solamente es de la Iglesia Católica. En Cotuí hay una maestra que se llama Aparecida. ¿Usted la conoce? No. Y era por la Virgen. Y cuando usted lee la historia de cada acontecimiento de cómo apareció la Virgen, es interesante de ver, siempre ligada al tema de la humildad. En muchos casos ligada, son fábulas. ¿sí? Ligada en el caso de Cuba es una fábula. Sí, sí. Y va a encontrar muchísimas cosas, pero luego de ahí cómo se va generando una devoción. Lo importante es la fe de la gente. Claro que sí, por eso es. Porque la fe es la que salva. Claro, si eso ayuda a la fe, entonces ¿por qué hay que rechazarla? Sino que hay que hay fortalecerla. Testimonio de personas que agradecen a Tatica porque le ha dado demostración reiterada de milagros sobre su persona. Claro, y yo decía que no solamente era una virgen del pueblo dominicano, era la protectora de la isla. La cantidad de personas que vienen de Haití, tú no se imaginas. Pero haitianos de Estados Unidos, de Puerto Rico, hasta de Europa. Mayre Gris, quien contó que viajó a Estados Unidos solo para agradecer a la Virgen por las bendiciones recibidas por varios años. Claro.
Mari Gris. El año pasado se hizo una película, se llama Camino a Higüey, y es interesante porque esa producción, un documental interesante, recoge un poquito la devoción a la Virgen de la Altagracia, y mucha gente que aparece en ese documental dan testimonio de por qué hacen esa devoción a la Virgen y por qué vienen de tan lejos, de Europa, al 21 de enero. O no solamente el 21, si usted va a cualquier día de la semana y se acerca al santuario en Higüey, hay una devoción permanente, todos los días. Igual en Santiago de Cuba, en la catedral de la Virgen de la Caridad del Cobre. Igual en Aparecida. Diario van personas a mí me tocó, a hacer ofrendas. A mí me tocó, yo he estado en varios santuarios. Impresionante fue para mí el santuario de Fátima en Portugal. Eso es increíble. Ya la gente está ahí desde las 5 de la mañana. Empieza la gente a llegar hasta las 10 de la noche. Pero tú te vas a Aparecida, ahí en Brasil. Y eso es permanentemente van llegando gente de tal manera que hay una movilidad permanente a nivel de toda la gente que vive en ese país, que le hacen devoción a esa Virgen. Pero es bueno ir a Lourdes en Francia. Para porque usted es un turista grande, usted conoce todo. No turismo, sino en nosotros como peregrinos, como iglesia también, como nos toca hacer esos espacios de encuentro a nivel mundial, en este caso la jornada mundial con el Papa. Entonces nos toca, ya como se hace en Europa, uno lo que aprovecha es un viaje tan largo. Si va, en el 2005, que fue un viaje el encuentro en Colonia, ahí en Alemania, y ahí fue que se recibió por primera vez al Papa Benedicto. Pero ya que tú estás ahí, donde tú estás hace frontera en este caso con Holanda, tú aprovechas y llega a Holanda para conocer otros países que le quedan cerca. Ya para el 2008 se hizo el encuentro, yo estoy contando del 2005 para acá que tengo conocimiento de mi primera jornada. 2008 en Sydney, Australia. Ahí fueron pocas personas porque te va a Australia y no hay frontera con nada. Entonces la gente para pagar un pasaje a Australia cuesta casi 200,000 pesos, así que no todo peregrino puede ir allá. Así que la comisión que fue del país fue mínima. Era gente que se podían costear el pasaje. Pero ya en el 2011... ¿Entre ellos usted? Ya en el 2011 se hizo en Madrid. Y es interesante el encuentro en Madrid. Y ahí ya los jóvenes aprovechan los peregrinos para ir a Portugal. En este caso no fuimos a Portugal por eso. De Pandier para el mundo. Vamos a una breve pausa para dejar a Tatica tranquila y retornar aquí con Jacinto Ascensión y otros temas de la cotidianidad. Vamos a la pausa, señor director.